está, doctor? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok. Sí. Bueno, esta semana nos toca ver el tema de la materia, el átomo y sus propiedades. Ok, estamos 5 minutitos atrasados. Vamos a darle. Ahora sí. Este es el temario que nos toca esta semana. Fíjense que es, es nomás bastante. Así que disculparán que hoy día hable un poquito rápido. Tenemos que alcanzar. Vamos a ver hoy día hasta el punto 10,2, ¿no? Hasta las propiedades. Y bueno, empezaremos, ¿no? Si quieren sacar screenshot acá para un poquito guiarse. Y bueno, en la anterior semana hemos hablado de la definición de química, que decíamos que a la química le importa la materia, ¿no? Ahora sí la vamos a definir. Dice acá el concepto de un autor, que es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, ¿no? Es una definición bastante puntual que me agrada. Existen otros autores, acá por ejemplo, el numerito lo pueden buscar ya en bibliografía, que su concepto es un poco más amplio, ¿no? Dice, es el término general para los objetos materiales a nuestro alrededor. Justamente por eso anterior semana decíamos, ¿no? Que materia por el momento, esa semana, lo entenderemos como todo lo que podamos ver en ese momento, ¿no? Se lo puede definir, dice, como cualquier cosa que ocupe espacio y puede ser percibida por los sentidos, ¿ok? La primera me parece más puntual, más fácil de entender. Lo que ocupa espacio, o sea, todos los objetos que ustedes pueden ver, ocupan espacio, es materia, pero que además tiene que tener masa, nos indica. Nosotros ocupamos un lugar en el espacio y nos pesamos. Sabemos que algunos tienen 70, 80, no sé, 60 kilos. Tenemos masa, entonces somos parte de la materia. Ahora, de hecho, el poder entender qué es masa es lo más sencillo. Es un poquito más complicado de repente el saber qué no es masa. Así que les pediría, por favor, que en el chat podamos ir anotando qué creen ustedes o qué saben ustedes de que no sea masa, ¿no? ¿Qué cosas, qué son esos algo que no sea materia, más bien, ¿no? No más. Aquellas cosas que no sean materia. Ahí a veces vayan escribiendo en el chat. Mientras tanto, el otro concepto decíamos que se refiere también sobre los sentidos, ¿no? Aquellas cosas de repente que podemos verlo, que podemos sentir con nuestro tacto, ¿no? Esencialmente. Acá, bueno, ya están escribiendo el pensamiento, claro que sí, eso no es materia, ¿no? Sentimientos, sí, sí que sí. Lo abstracto, sí, claro. Aquello abstracto, bueno, lo abstracto en realidad sería un concepto, ¿no? Masa no es una composición de canciones, claro, las canciones no serían masa, ¿no? Aunque aquello donde está la canción, como, no sé, un CD, un cassette, eso sí sería materia, ¿no? No masa, materia. Las emociones, la fe, energía solar, sí, sí, energía solar es energía, la luz es energía, el amor, sentimientos, suerte, la fe, sí, exacto, ¿no? Tan muy bien. Pensamientos e ideas, gracias. Entonces, ya vamos entendiendo qué es materia y qué no. O sea, técnicamente materia es casi todo lo que podemos percibir, que está a nuestro alrededor. Nadie, a ver. Nadie dijo aire, ¿no? En los otros paralelos había una o dos personas que se referían al aire, acá no. El aire y los gases a veces puede confundir porque, como por ejemplo estamos en nuestras habitaciones, salas, donde sea que estén, vemos los objetos, pero el aire no se puede ver. Y si entramos a una habitación que no tenga muebles u otros objetos, coloquialmente decimos, ¿no? Este cuarto está vacío, pero en realidad no está vacío. Es el aire que está ocupando el espacio, ¿no? De toda esa habitación. Entonces, como dice el concepto, está ocupando un espacio. Es materia porque tiene peso, ¿no? Justamente. Peso y masa, ¿no? Como dice acá el concepto. El aire también se puede obtener mediante cálculos y otras formas de medirlo experimentalmente. Se puede saber una cantidad de gas, de aire,
cuánta masa tiene, ¿no? Se lo puede pesar. Entonces, los gases, el aire, es materia. Y de hecho se lo siente, ¿no? Cuando ustedes se abanican, cuando hace calor o cuando sopla viento, sienten la brisa en el rostro, pues esa sensación es el aire que está chocando, ¿no? El gas es oxígeno, nitrógeno, que está chocando ahí con a nuestra piel. Ok, la luz solar, como decía, no es materia, no es una forma de energía. El sonido, claro que sí, la gravedad, sí, no es materia, ¿no? Ay, perdón. Ay, que me muero. Ok. Entonces, esa materia, todo eso que ven, que sienten, con nuestros sentidos, no sentimiento del corazón, digamos, sufren cambios. Y aquellos cambios, aquellas transformaciones se les denomina fenómenos, ¿ok? Y ahí está este siguiente concepto. Fenómeno es cualquier cambio o transformación que sufre la materia. Entonces, fenómeno, transformación, cambio. Y de estos cambios, de estas transformaciones, vamos a poder observar justamente diferencias entre propiedades, características que tenía y que tiene la materia, ¿no? Em, Antes del fenómeno se lo va a percibir de alguna forma, vamos a poder reconocerlos por ciertas características. Cuando ocurre el fenómeno, una o varias de esas características van a cambiar, van a ser diferentes, entonces vamos a poder ver esa diferencia. Eso es algo inherente a un fenómeno. Entonces, los fenómenos los podemos dividir en dos, fenómeno químico, fenómeno físico. Los fenómenos químicos directamente relaciónenlo con reacciones químicas. Todo fenómeno químico implica que va a suceder una reacción química, ¿no? Acá dice, durante el cual sus propiedades íntimas se modifican completamente. Cuando decimos propiedades íntimas, se está refiriendo a la composición, cómo es su estructura, cómo está conformada esa materia, esa sustancia, ¿no? Y cuando ocurra un fenómeno químico, esa composición va a cambiar, ¿ok? Totalmente. La transformación química produce siempre uno o más sustancias diferentes, ¿no? Lo que estábamos hablando también tiene que ver con energía. Todo fenómeno químico, transformación química, reacción química, o bien va a absorber energía o va a liberar energía, ¿no? Algunos ejemplitos tenemos acá la oxidación. Cuando ustedes colocan lo que llamamos fierro, a la intemperie y ha llovido, qué sé yo, es húmedo el ambiente, vamos a ver que ese fierro, que en realidad es hierro con otras sustancias, vamos a empezar a ver que se torna un color como café, ¿no? Medio cafecito. Si lo rascamos un poco, vamos a ver que se cae como partículas, como un polvito. Y ahí ha pasado un fenómeno de oxidación, un fenómeno químico. El oxígeno ha reaccionado con el hierro y esto ha sido promovido por el agua, ¿no? El agua ayuda a que se genere la reacción química y ha formado óxidos. Y ese óxido es justamente ese polvillo, ¿no? Que notamos ahí. Es un fenómeno químico. El hierro que tenía esas propiedades de ser duro, resistente, digamos, pues cambió y ya es totalmente diferente, ¿no? La corrosión tiene que ver con ácidos, base, bueno, sustancias corrosivas justamente, que igual van a reaccionar con metales, por ejemplo, y va a ir como que desgastándolo, ¿no? Si tenemos un metal delgadito, pues va a reaccionar, lo va a ir como que perforando, digamos, en realidad ocurre una reacción química y finalmente, pues de repente puede perforarlo, ¿no? Si hay mucho ácido, ¿no? Bueno, tampoco es como en las películas, ¿no? Que atraviesa cuartos y cuartos, pero bueno. La digestión es otro fenómeno químico. Por ejemplo, en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico, ¿no? Es un ácido bastante fuerte que produce la digestión en compuestos orgánicos, los alimentos en nuestro caso. Lo que hace es descomponerlos, como que libera los nutrientes y además genera dióxido, agua, ¿no? Entonces, por eso también lo que exhalamos, parte del dióxido de carbono también saldría por ahí, ¿no? Eso.
La electrólisis, cuando aplicamos corriente eléctrica al agua, por ejemplo, y vamos a transformar ese H2O, que es el agua, a oxígeno gaseoso por un lado, hidrógeno gaseoso por el otro lado, ¿no? Entonces, estamos cambiando sus propiedades íntimas. Las propiedades que tiene van a ser totalmente diferentes. El agua es líquido. Y luego de ese fenómeno químico que es la electrólisis, vamos a obtener gases que son totalmente diferentes, ¿no? La fermentación es cuando agarramos levadura y le colocamos a jugo de uva, por ejemplo, y la levadura, pues para su subsistencia va a generar, entre otras cosas, etanol, que es el alcohol. Y eso, pues ya sería el vino, ¿no? Fermentación es un fenómeno químico. La putrefacción es cuando tenemos materia orgánica que ha muerto, o sea, mm, alguna materia viva, ¿no? Cualquiera que ya no tiene vida, se está descomponiendo, ahí entran en juego enzimas y una serie de compuestos. Y entre muchas de las reacciones químicas, fenómenos químicos que ocurren, uno de ellos es la generación de putrescina y cadaverina, ¿no? Que son nombres de compuestos que tienen un olor desagradable, ¿no? Ese olor que se nota cuando algo se está pudriendo, decimos, son esos. Entonces, estos ejemplitos serían ejemplos de fenómenos químicos. Todo aquel fenómeno que no tenga relación con reacciones químicas o fenómenos químicos sería un fenómeno físico, ¿ya? Donde también las propiedades características van a cambiar, pero la composición de la sustancia de esa materia no va a cambiar. Un ejemplo clásico es el agua, que lo tenemos como hielo, lo colocamos a la intemperie y el hielo se va a volver en líquido, ¿no? Se está transformando, es un fenómeno, pero es un fenómeno físico, porque el agua como hielo, pues sigue siendo agua, y el agua como líquido sigue siendo también líquido, ¿no? Y otra característica es que como que podemos volver, digamos, ¿no? Tenemos agua líquida y si lo metemos al congelador, pues nuevamente vamos a conseguir el hielo. Entonces vamos de uno a otro. En cambio, en los fenómenos químicos no se puede volver, por lo menos de formas físicas. Si tenemos el oxígeno y el hidrógeno gaseoso, no es que yo puedo agarrar ambos y los junto, los pego tanto que formamos agua. No funciona así. Tendría que generar otra reacción química para volver a generar agua, ¿no? Y eso hay que ver si es que se puede directamente o hay que ver otros mecanismos de reacción, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, fenómeno físico, fenómeno químico. Entre esos, bueno, hemos hablado del agua, ¿no? Sólido, líquido. A eso se le llama estado de agregación. Es una forma de clasificar el estado o la materia, más bien, ¿no? Los tres estados de agregación básicos serían gas, líquido y sólido. Además, existe el plasma, que es un cuarto estado, que no lo estamos tomando en cuenta acá porque es un curso introductorio nada más. Y de hecho existen más estados de agregación, ¿no? Que bueno, les invito a curiosear un poquito en internet y buscar, ¿no? Todos los estados de agregación de la materia. Algunos se los ha conseguido a condiciones muy extremas, como acercándonos a temperatura 0 Kelvin, por ejemplo, o en el vacío del espacio, otra serie de características, y algunos siguen siendo todavía teóricos, ¿ya? Pero hay. Entonces, de estos tres básicos que tenemos, podemos ver sus características macroscópicas, ¿no? Intuitivamente ya lo sabemos, pero vamos a puntualizarlos. Tiene que ver con el volumen y la forma. El gas no tiene volumen, no tiene forma fija, ¿no? Si yo trato de colocar un gas dentro de un recipiente abierto, el gas va a empezar a como que a salirse del vaso y las moléculas se van a ir separando por todo lado, entonces no tiene ninguna forma, no tiene ningún volumen, se van a ir expandiendo más y más y más, ¿no? El volumen y la forma van a estar de acuerdo al recipiente en el cual está, ¿no? Está contenido. Tenemos como los tanques de los autos, ¿no? Que trabajan con gas. Entonces, el gas que está ahí, pues está contenido dentro del recipiente, tiene ese forma, tiene ese volumen. Pero si abrimos la válvula, ese volumen va a cambiar, ¿no? A otra cosa, a otro valor. El líquido sí tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida. Si yo tengo 100 ml de agua, 100 centímetros cúbicos de agua,
Y a esos 100 centímetros cúbicos, pues le doy cualquier forma, no lo coloco en un vaso grande, en otro más pequeño, el volumen va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Dependiendo del tamaño. Lo que va a cambiar es la forma. En un vaso ancho, pues tendrá una forma así, ¿no? En un vaso más delgado y alto, pues la forma va a ser más vertical. Pero al final de cuentas, en cualquiera de esos va a seguir habiendo 100 ml. Eso no va a cambiar. Y los sólidos tienen forma y volumen definidos, ¿no? Eso, bueno, fácilmente comprensible. Y acá un detalle, dice, ni los líquidos ni los sólidos pueden comprimirse de forma apreciable. Pasa que los gases, acá tenemos una molécula, acá tenemos otra molécula, y entre ellos hay vacío, no hay nada, ¿no? Y en otro lado, pues están otras moléculas, y estos están moviéndose. Entonces, como hay un vacío entre estas moléculas, yo puedo agarrar y aplicar una fuerza y hacer que esas moléculas se vayan como que juntando. Por eso es fácil comprimirlos, hacer que su volumen disminuya. Y si yo quito esas fuerzas, pues el volumen se va a expandir también, lo cual no va a ocurrir en los sólidos ni en los líquidos. Bueno, de hecho, en la realidad sí se comprimen, pero se comprimen muy, pero muy pequeño, ¿no? De una forma muy pequeña. Por lo tanto, es inapreciable. Por eso, técnicamente se puede decir que son incompresibles. O sea, es insignificante ese cambio de volumen. Entonces, en esta tablita tienen listado esas propiedades de la forma y volumen, que serían características macroscópicas, y todos estos de acá serían características microscópicas. Vamos viendo rapidito. Movimiento molecular hay tres, ¿ya? O sea, las moléculas que conforman la materia pueden vibrar, pueden rotar o pueden trasladarse, ¿no? Movimiento vibracional, rotacional y traslacional. El estado sólido, los sólidos solamente vibran, no rotan, no se trasladan, por eso tienen una forma definida y mantienen su formita. El estado líquido rota, vibra y también se traslada un poquito, ¿ya? Un poquito, acá no está tomado en cuenta, pero bueno. El estado gaseoso, los tres, vibra, rota y se traslada, ¿no? El gas ahí se mueve caóticamente por todo lado. En cuanto a fuerzas de atracción intermolecular, las, se dice que las fuerzas entre los sólidos es alta, ¿no? O sea, la fuerza entre estas dos moléculas es alta, por eso se mantiene la forma. En el estado líquido es intermedio, no es tanta, por lo cual esto como que se van a empezar a mover así, ¿no? Pero no lo suficiente para que se separen. Y en el estado gaseoso es baja. Por eso estos dos no se mantienen juntos y más bien se van a ir separando y separando y separando, ¿no? Si no están dentro de un recipiente. En cuanto a la distancia intermolecular, el estado sólido, evidentemente, pues es pequeña, ¿no? Pero están juntitos. En el estado líquido, mediano, un poquito separado. Y en el estado gaseoso sí están, es una separación bastante grande, ¿no? Dependiendo también de las condiciones. En cuanto al grado de orden molecular, los sólidos es alto, están bastante ordenados y de forma regular, o sea, forman cristales, por eso tienen la forma y todo lo que observamos. En los líquidos ese orden es intermedio, está desordenado, ¿no? Se están moviendo unos por otros, pero no es tanto como para separarse nuevamente. Y en el estado gaseoso ese orden no existe, es nulo, no hay ningún orden, es totalmente caótico. Ahí las moléculas están moviéndose, bien, se están chocando, rebotan, chocan a las paredes, es todo un caos. Y en cuanto a la cohesividad, que es esa continuidad que podemos ver, ¿no? Como acá. Podemos ver de dónde a dónde va, inicia y termina este objeto por la cohesividad. En el estado sólido es compacta, por eso vemos esa continuidad. En el estado líquido es continuo, o sea, no es compacto, por eso no tiene esa forma definida, pero es continuo. Por eso los líquidos, el agua, por ejemplo, se está conteniendo dentro de este vaso. En cambio, en el estado gaseoso es inexistente, por eso no se mantiene, simplemente va a salir del vaso y como tiene un orden nulo, caótico, se mueve todo, pues simplemente el vaso se va a vaciar, no se puede contener gas en un recipiente abierto. ¿Ok? Y dicho de paso, algo fundamental entre estos tres es la temperatura, es el nivel de energía. El estado sólido tiene el que menos energía tiene, el líquido un poquito más, el gaseoso un poco más, bueno, mucho más.
y también lo podemos relacionar con la temperatura, que lo vamos a ver después. Los sólidos tienen temperatura baja, los líquidos un poco mayor y los gases un poco más. Eso significa que cuando tengamos un sólido, la energía ahí adentro es poca, por eso simplemente está vibrando las moléculas. Si le damos más energía, lo calentamos, la temperatura aumenta, esto va a empezar a vibrar más, más y más y más, hasta que ya empiece como que a moverse entre ellas. Le seguimos calentando, va a seguir moviéndose más y más y más hasta que se vuelvan gas. Ya van a separarse y se van a mover todo. Entonces, lo que hace que sea sólido, líquido, gaseoso es cuánto de energía le hemos suministrado, cuánto de energía ha absorbido o ha liberado, ¿no? Para convertirse de gas a líquido y luego a sólido. Ok, entonces aquí ya, bueno, ya hemos hablado de eso. Movimiento molecular, cohesividad, grado de orden, todo. En cambio, en cuanto a cambios de estado de la agregación, aquí igual está listado varios. Tenemos el punto de fusión, por ejemplo, son los más básicos, es el paso del estado sólido al líquido. Y la solidificación es ir a lo contrario, de líquido a sólido. A la temperatura donde ocurre eso se le dice punto de fusión o punto de solidificación, que viene siendo el mismo valor numérico. Caso del agua sería 0 grados, ¿no? Celsius. Después, la vaporización y la ebullición son similares. En ambos casos vamos a pasar del estado líquido al estado gaseoso, pero la diferencia está en que la vaporización va a ocurrir a cualquier temperatura. En cambio, la ebullición ocurre a una sola temperatura característica del líquido. El agua ebulle a nivel del mar a 100 grados Celsius. Aquí en La Paz, como promedio, a 88. En cambio, la vaporización puede ocurrir a cualquier temperatura, ¿no? Nuevamente nuestra agüita. Si yo tengo un vaso de agua, yo lo coloco así, no lo toco y lo dejo varios días, ¿no? Ahorita tiene este nivel de agua. Pasado hora al día, vamos a notar que esta cantidad pues se va a reducir y luego va a ser menos, menos y luego de algunos días pues el agua va a desaparecer. Bueno, y no es que haya desaparecido, ¿no? Simplemente se ha evaporado, se ha vuelto gas y pues el vaso quedó vacío. Y eso puede ocurrir a cualquier temperatura. A temperaturas mayores es más rápido. Temperaturas menores va a ser más lento, ¿no? En cambio, la ebullición, uno solo. Ahora, la vaporización también ocurre en la superficie del líquido. Aquí las moléculas se van convirtiendo en vapor. En cambio, en la ebullición, en todo el contenido del líquido se va a ir convirtiendo en gas. Por eso es como que un poquito más violenta la ebullición, ¿no? Como lo vemos en nuestras calderas, ¿no? Cuando hacemos hervir el agua, digamos. Después, la condensación y la licuefacción también son más o menos similares. Es pasar de gas a líquido. Pero la condensación tiene que ver con estado gaseoso vapor, ¿ya? El vapor es gas, pero que a condiciones normales, ambientales, digamos, es un líquido. El agua, por ejemplo. El agua ahorita, como vieron, está líquido. Pero si yo lo caliento, voy a obligarle a que se vuelva vapor. Pero a condiciones ahorita normales es líquido. Entonces estaríamos hablando de vapor de agua. Entonces, cuando ocurre eso, el vapor de agua lo convierto a líquido, estoy hablando de condensación. En cambio, si agarro hidrocarburos, por ejemplo, metano, etano, propano, que son gases que a condiciones como ahora, ¿cuántos tenemos ahorita? 15 más o menos, pues sigue siendo gas. O sea, no es necesario que yo lo convierta, que le dé calor, nada, es gas y ya está. Pero si yo le introduzco a una garrafa, por ejemplo, a una garrafa le voy introduciendo estos gases, va a haber mayor cantidad de masa, materia dentro de la garrafa, la presión va a ir aumentando y yo voy a obligar por esas condiciones a que el gas se convierta en líquido, ¿ya? No un vapor, sino gas. A eso se le llama licuefacción. Por eso las garrafas se llaman GLP, ¿no? Gas licuado de petróleo, porque han agarrado gas, metano, etano y propano, lo han sometido a alta presión y dentro de la garrafa pues lo han convertido a líquido, ¿no? Transformación física, fenómeno físico, ¿no? Por eso
las garrafas son pesadas y si lo mueven van a sentir un líquido, ¿no? Que está chocando ahí. No, no es agua, es gas que a esas condiciones pues se convirtió en líquido. Y cuando abrimos la válvula, como vuelve a las condiciones normales de presión, pues otra vez se convierte en gas. ¿Ok? La volatilización y sublimación igual se refiere al paso directo de sólido a gas o de gas a sólido, ¿no? Sin pasar por el líquido. Acá en esta grafiquita podemos ver, ¿no? Los más básicos, otra vez. De líquido a sólido, solidificación, al otro lado fusión, condensación, vaporización y la sublimación, ¿no? Sin tomar en cuenta el líquido, para que lo tenga. Después, la materia lo podemos dividir, o más bien dicho, la materia, los objetos que vemos son en realidad mezclas, ¿ya? Todo es mezcla. O sea, no es un solo tipo de material, son diferentes tipos que han sido mezclados, han sido unidos. Entonces, cada uno de esos materiales que decimos se le llama sustancia. Acá indica una sustancia pura y que, bueno, en realidad al decir sustancia únicamente nos estamos refiriendo a algo puro, a uno solito. Entonces, una sustancia es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Por ejemplo, oye, aquí me lo rayaron la pantalla. Por ejemplo, el agua, no es lo más conocido. La sustancia agua, así purito, solamente agua, tiene dos hidrógenos y tiene un oxígeno. Ese es el agua. Tiene una composición definida. No es que algún rato el agua va a tener tres hidrógenos o va a tener cuatro o solamente va a tener uno, el dos. El agua, para que sea agua, tiene que tener dos hidrógenos y tiene que tener un oxígeno. Si me traen agua de Tarija, H2O. Si me traen agua de algún río de por acá, H2O. Si me dan agua embotellada, H2O. Entonces, todas las aguas van a tener la misma composición. Por eso es agua. Y las propiedades también van a ser definidas y no va a cambiar. El agua congela a cero, ebulle a 100 grados a nivel del mar, es incoloro, inodoro, bueno, todo lo que ustedes saben. La densidad es 1 gramo ml a 4 grados Celsius y así. Entonces, todo lo que ustedes me traigan, digamos, y que sea agua, toditos tendrían que congelar a lo mismo, todos tienen que tienen que ser incoloros, todos tienen que tener la misma densidad a una determinada temperatura y así. Si a mí se me ocurriera aquí aumentarle un oxígeno más ahí, pues esto ya no es agua, ¿no? Ya cambia totalmente sus propiedades, su composición. Esto de hecho es peróxido de hidrógeno, ¿no? Esto es agua, ¿qué se llama? Ahí se me fue el nombre, lo que se utiliza para curar las heridas, Agua agua oxigenada. oxigenada. Eso es agua oxigenada, ¿no? Un pequeño lapsus. Esto ya es agua oxigenada, ¿no? Químicamente se dice peróxido de hidrógeno. Ya sería otra cosa. Entonces, de esas sustancias puras, las podemos clasificar en elementos y compuestos. Los elementos son aquellas sustancias más simples que ya no se pueden descomponer a otras sustancias. Bueno, de hecho sí, pero bueno, eso sí es teoría atómica. Serían los más sencillitos. En, en la tabla periódica están todos los elementos, son 118 elementos. Cada uno de esos elementos tiene un átomo diferente. Entonces podríamos decir también que existen 118 tipos de átomos, ¿no? Átomos diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno de acá. El átomo del hidrógeno tiene un protón positivo y alrededor pues está ahí un electrón. Ese es un átomo de hidrógeno. Ahora, si yo le aumento un segundo protón, acá un protoncito más, va a tener también un segundo electrón, bueno, un neutrón por ahí, ya tendría el átomo de helio, ya es otro tipo de elemento. Y así, a medida que yo le voy aumentando más protones, van a ser otros elementos, ¿no? Y de ahí va formándose la tabla periódica, ¿ok? Y el otro serían los compuestos, ¿no? Acá hay una tablita donde pueden ver, ¿no? Varios de esos
símbolos de algunos elementos y de dónde salieron sus símbolos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y los compuestos ya serían sustancias que están conformadas por dos o más elementos, dos o más átomos diferentes. En el caso del agua, nuevamente, volvamos al agua. El agua, entonces, todo esto es un compuesto. Es el compuesto agua. Este compuesto podemos ver que está conformado por este elemento. ¿Cuántos hay? Dos. Entonces podríamos decir, aquí hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Del elemento hidrógeno. Y por otro lado tengo un átomo del elemento oxígeno. Entonces, el compuesto agua está conformado por dos átomos de hidrógeno del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. ¿Ok? Entonces, después yo no puedo agarrar el oxígeno y con algún fenómeno, transformación físico-química, hacer que se vuelva en un compuesto, en una sustancia más simple, ¿no? Ahí queda. Después ya estaríamos hablando de fusión, fisión, bueno, de fisión nuclear, pero eso ya es otro tipo de concepto, ¿no? Por el momento básico hasta acá. Entonces, elementos y compuestos. Acá en esta tablita podemos observar que tenemos dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Ambos son gases, fíjense, sus temperaturas de ebullición son negativos, por eso son gases. Pero cuando los unimos y obtenemos el compuesto agua, el punto de ebullición es 100, es totalmente diferente. La densidad cambia y por ende también ya no es gas, se vuelve líquido, ¿no? Entonces cambia totalmente sus propiedades. ¿Okay? Es el elemento compuesto. Tenemos después, acá en esta grafiquita, ¿no? La materia lo podemos entonces, la materia está conformada por sustancias. O las sustancias también son materia, ¿no? Pueden ser compuestos, elementos. Los compuestos, mediante separaciones, métodos químicos, podemos encontrar, obtener elementos. Por otro lado, también a la materia la podemos entender como mezcla, ¿no? Anteriormente ya les dije que la materia, esos objetos que tenemos, son mezclas. Las mezclas son mezclas homogéneas, tenemos mezclas heterogéneas. Acá tenemos los conceptitos. Una mezcla, entonces, es una unión, ¿ya? Es cuando juntamos dos sustancias, pero aquí la gran diferencia es que esas sustancias, cuando están juntas, no van a reaccionar. O sea, no se unen, no cambian sus propiedades íntimas, ambos van a seguir siendo lo mismo, pero van a estar juntos en ese vasito, sistema, tanque, lo que ustedes quieran llamar. Por ejemplo, otra vez, vamos, ¿no? ¿Qué hice? Vale, que apreté un botón que no debía. Por ejemplo, decíamos, el aire es una mezcla, porque en el aire yo tengo oxígeno, tengo nitrógeno, hay un poquito de argón, de hecho también hay un poco de vapor de agua, ¿no? Todo esto, pues le llamamos aire. Entonces, noten que el oxígeno está por su lado, el agua está por su lado, nitrógeno por su lado, el argón lo propio. Están ahí, moviéndose, pueden estar chocando incluso, pero no están reaccionando, no se están uniendo, no están reaccionando químicamente el oxígeno con el agua, ni con el nitrógeno, nada. Están ahí, son tan solitos, no le molestan a nadie y ya, una mezcla. Otro ejemplo, podemos tener un vaso de agua y acá yo le voy a introducir cloruro de sodio, ¿no? Al introducir cloruro de sodio, lo voy a disolver, ¿no? Que es otro tipo de mezcla, digamos, ya tienen otras características, pero bueno, lo estamos mezclando y
Em, Acá adentro ya voy a tener entonces moléculas de agua y moléculas de cloruro de sodio, ¿no? Están ahí. Y otra vez, el cloruro de sodio sigue siendo cloruro de sodio. Esto es sal de cocina, por si acaso. Y el agua sigue siendo sal, sigue siendo agua. No es que el cloruro de sodio haya reaccionado con el agua y hayan formado otro tipo de productos. Están ahí los dos. De hecho, el agua rodea al cloruro de sodio. El cloruro de sodio está rodeado de agua, está ahí todo mezclado en algo que se llama disolución, que bueno, después lo vamos a ver. Vamos a puntualizar mejor eso. Pero están ahí. Y una característica es que podemos separar esto con algún fenómeno físico. Por ejemplo, si yo le aplico calor a temperatura, hago que bulla, el agua se va a evaporar, el agua se va a ir y acá el cloruro de sodio no va a ebullir porque tiene un punto de ebullición muy alto. Entonces aquí se me va a quedar la sal, no todo pegadito acá. Entonces voy a poder separar nuevamente el cloruro de sodio del agua. En cambio, cuando ocurre una reacción química, eso no es posible, ¿no? Si yo tengo dos elementos y lo he combinado para tener un compuesto, calentándolo o haciendo otra cuestión, pues no se puede, ¿no? Tengo que lograr una reacción química nuevamente para poder separarlos, ¿ya? Está la diferencia. Estas mezclas pueden ser homogéneos y heterogéneos. Homogéneo, este ejemplito de la sal, ¿no? Acá tengo mi vasito, es incoloro. Si yo le coloco sal, se va a disolver y esa mezcla, pues, va a seguir siendo incoloro. Ahora, si observamos, en cualquier punto del agua, de ese líquido acá adentro, va a seguir siendo lo mismo. O sea, no voy a poder encontrar diferencia entre algún lugar y otro lugar de ese vasito de agua, ¿no? Ahí adentro. En cambio, si hablamos de mezclas heterogéneas, ahí sí voy a poder observar diferencias. Lo clásico, ¿no? Si le coloco aceite, voy a ver como que gotitas de aceite sobre el agua. Entonces voy a ver ya dos cosas, ¿no? Un líquido transparente que sería el agua y gotitas, pedacitos de otro líquido un poco más viscoso, de un color un poco más amarillento, que sería el aceite. Ahora, si yo lo agito, vamos a ver igual, como que glóbulos, así, no burbujitas, líquidos, pedacitos de aceite que está ahí dentro del agua, pero yo voy a poder observar, ¿no? Dos cosas diferentes, algo, puntitos amarillos y el agua que es transparente. Esa es una mezcla heterogénea. U otro ejemplo, si yo le raspo virutas de hierro acá y lo hago caer en la base, voy a poder observar también, por un lado, ese hierro y el agua. Estoy viendo dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa es una mezcla heterogénea. Están juntos, pero no se han combinado, no han generado una reacción química, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de combinación, aquí sí estamos hablando de reacción química, directamente. Combinación es reacción química. Acá el conceptito dice, combinación es aquel material resultante de la transformación íntima de varias sustancias. Transformación íntima, o sea que su composición va a cambiar. Está ocurriendo una reacción química. Acá en la grafiquita yo tengo azufre, que es lo que se usa para los saumerios y esa serie de cosas, ¿no? Incienso, que llaman. Azufre es color amarillo. El hierro es un metal de color medio plomo, brillante, como ven acá en la foto. Y si aplicamos calor para que estos dos se combinen, ocurra una reacción química, un fenómeno químico, vamos a generar sulfuro ferroso. Y bueno, vean, cambia las propiedades totalmente. El azufre era amarillo, hierro era plomo brillante, el azufre como que café ahí medio apagado. Y otra cuestión, que cuando yo tenga sulfuro de hierro, no voy a poder volver a separarlos así fácilmente con algún fenómeno físico. Voy a tener que generar otra reacción química u otros tipos de reacciones químicas para de repente poder separarlos otra vez, ¿no? Es más complicado eso. ¿Ok? Esa es una combinación entonces. Después, propiedades. Propiedades se le dice a cualidades, atributos que se le da a cosas o a la materia en nuestro caso, ¿no? Hasta nosotros mismos podemos tener propiedades, ¿no? Alguien es más bajo, más alto, más cabello negro, rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos ayudan a poder diferenciar materia, sustancias. Y en esas propiedades lo podemos diferenciar o podemos clasificarlo en según su naturaleza y según la cantidad de materia.
Según su naturaleza, pueden ser propiedades físicas y químicas. Otra vez, propiedades químicas serían las que tienen que ver con reacciones químicas, nuevamente. En cambio, una propiedad física sería cualquier propiedad que no tenga nada que ver con una reacción química. ¿Ok? Y acá dice, es una propiedad que una muestra de materia tiene mientras no cambie su composición. Ya, mientras no cambie su composición. Por ejemplo, el color, ¿no? El color es una propiedad que me va a ayudar a distinguir. Por ejemplo, acá me da cobre y azufre. El cobre tiene un color marrón rojizo. El azufre, ya vieron, tiene un color amarillo. Entonces, estos dos elementos tienen diferencia en esta propiedad, ¿no? Que se le ha denominado color. Otra propiedad física, la maleabilidad. Por ejemplo, el cobre, si agarran un tubito de cobre, si le aplican un poco de fuerza, van a poder doblarlo. Es maleable. En cambio, el azufre, si tenemos un trozo ahí en medio larguito, si tratamos de doblarlo, no vamos a lograr, se va a mantener rígido, no se dobla. Pero si aplicamos más fuerza, de pronto simplemente se va a romper. Entonces, el azufre no es maleable, es frágil. Esas son propiedades físicas. La facilidad de transmitir calor, electricidad, también. ¿Ya? En cambio, propiedades químicas tienen que ver con reacciones químicas que hagan que la composición original de esa sustancia cambie y ya obtengamos otra sustancia totalmente diferente que tenga propiedades diferentes también, ¿no? Físicas. Dentro de las propiedades químicas estaríamos hablando, por ejemplo, de la combustión, ¿no? ¿Dónde está? Combustión o inflamabilidad. Bueno, son más o menos similares, hay cierta diferencia. Combustión cuando tenemos material, el papel, por ejemplo, ¿no? Lo quemamos con llama, fuego, vamos a generar una reacción química. El oxígeno va a reaccionar con todos los materiales que tiene ahí el papel, que son complejos, y vamos a formar dióxido de carbono y agua, por ejemplo, ¿no? Además de llama, luz. La corrosividad, que ya hemos hablado, la radioactividad es generación de ondas electromagnéticas, ¿no? Campos magnéticos y campos eléctricos que van oscilando, que algunos son grandes y otros son pequeños. Los pequeños son peligrosos, ¿no? Porque pueden generar, arrancar electrones de nuestras moléculas acá en la piel, en nuestras células, puede producir cáncer y otra serie de cosas, ¿no? Radiación alfa, beta, gamma, de elementos como plutonio, uranio, radio, ¿no? Una serie de cosas. Después, según la cantidad de materia, tenemos propiedades intensivas. Ya con esto terminamos. Sí, se hemos excedido un poquito. Eh, Propiedades intensivas y extensivas. Intensivas cuando esa propiedad depende de la cantidad de materia. O perdón, cuando no depende, más bien. Cuando no depende. Por ejemplo, este objeto tiene un color blanco. Si yo lo parto a la mitad, cada pedazo va a seguir siendo blanco, ¿no? Ambos ya tienen, o sea, la cantidad de materia ha disminuido, ya menos, pero sigue siendo blanco. La dureza va a seguir siendo lo mismo, la densidad va a seguir siendo lo mismo, punto de fusión, ebullición y otros permanece. No por el hecho de haberle quitado un pedazo va a cambiar. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa misma, ¿no? Si tengo este objeto, yo le arranco un pedazo, pues obviamente si lo peso, si antes pesaba 10 gramos, al arrancarle un pedazo, pues ya va a pesar, no sé, 4 gramos, 6, ¿no? Cambia, es extensivo. El volumen es lo propio, ya podemos ver qué volumen tiene. Si le arranco un pedazo, pues evidentemente también su volumen va a disminuir. Si hablamos de gases, la presión está en función de la materia, ¿no? De cuánto materia tiene. El tamaño, lo propio, ¿no? Se nota. La concentración también, aunque hay que tener un poquito de cuidado con esto, pero ya. Y eso. Y bueno, ahí quedamos, por favor. Disculpen que lo haya hecho tan rápido. Son varios puntos y el Zoom no entró muy rápido, así que pues no hay de otra. Ya espero que se haya entendido todo. El tema de hoy era materia, bueno, toda la semana es materia, átomo y sus propiedades, creo que decían. ¿Dónde está? Eso.
materia, átomo y sus propiedades, ¿ok? Si hay alguna duda, algo, díganmelo por favor en el chat micrófono. Y si no, Doctor, ¿será que puede pasar las diapositivas una por una para que podamos sacar captura, por favor? ya, pero háganlo rapidito porque tiene que entrar el otro docente. Acá. Licenciado, una pregunta. Sí, dime. De las sustancias se divide en dos, que serían compuestos y elementos. ¿Me podría volver a explicar de nuevo cuáles son las diferencias, por favor? Claro que sí. Eso lo vamos a entender acá. Compuesto sería... ¿dónde está esto? El agua, decíamos, ¿no? El agua es un compuesto porque está conformado por sustancias más simples. El agua está conformado por hidrógeno y el oxígeno. Tiene dos átomos de hidrógeno, tiene un átomo de oxígeno y cuando unimos esos dos elementos obtenemos el agua. Es un compuesto, ¿no? Está constituido por elementos. Pero no podemos decir que el oxígeno está constituido por otras cosas, o sea, no hay, o sea, el oxígeno sería como lo mínimo, ¿no? Ya no hay eso de que el oxígeno está constituido por otras cosas. Ya estaríamos hablando de protones, neutrones, que son partículas subatómicas, ya es otro tema eso. Entonces, los elementos son las sustancias más simples que están en la tabla periódica. Agarren una tabla periódica y todos esos que encuentren ahí son elementos, son las sustancias más simples. Esas sustancias más simples, cuando se juntan, se combinan con otros elementos, ahí formamos compuestos, ¿no? Como podemos ver acá. El oxígeno, elemento, hidrógeno, elemento, esos dos unidos sería un compuesto. Otro ejemplito de repente, a ver, ácido sulfúrico es esto, ¿no? Es un líquido corrosivo esto. Esto es un compuesto, porque está constituido por sustancias más simples. El hidrógeno, el azufre y el oxígeno, ¿no? El ácido sulfúrico tiene 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre y 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Esa sería la diferencia, pero que se haya entendido. Rapidito, entonces, por favor. Ese sería uno. No quiero avanzar. Buenas tardes, Licen. Yo tenía una pregunta. Nos ha dado Dime. ejemplos de lo que es la ebullición, vaporización y eso, pero ¿nos podría dar un ejemplo de la sublimación, por favor? Sublimación. ¿Conocen la naftalina? Es lo que las abuelitas colocaban en sus roperos para que se mueran o para que se escapen las polillas, creo. Naftalinas son unas bolitas así blanquitas que de repente alguien por Sí. ahí vean en sus roperos de las abuelitas. Eso van a notar que desaparece. Después de un tiempo ya no hay. Y van a notar también que esa naftalina en ningún momento se ha vuelto líquido. No es que ahí haya mojado la madera, nada. Simplemente se va como que consumiendo poco a poco. Entonces, esa naftalina está pasando de sólido directamente a gas. Y ese gas es el que creo que espanta a las polillas y no sé qué cosas. Entonces, ahí en ningún momento el sólido ha pasado al líquido y después del líquido ha pasado a gas, ¿no? Como lo hace el agua, por ejemplo. Entonces, sólido directamente, pum, se vuelve gas. Ya, eso es sublimación. Muchas gracias. Listo. A ver, eso. Otro. Bueno, sí. Era otro. Sáquenle fotito rápido, por favor. Otro. Otro. Siguiente. Siguiente. Otro. Esperemos que esto ya se los pase. Se los pasen rápido. Esto. Una más. Ahí. Esto. Y finalmente esto. Si quieren esto, la yapa para mañana. Ya. Ahora sí. Entonces, nos vemos. Se cuida mucho. Chau, chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hola, Licen. Chau, chau, chau. Cuídense. Felices.